distinguidos constitucionalistas del país, como son Salim Saidán y también Emilio Suárez. Nos acompañará desde a nivel internacional el profesor Jesús Naveja desde México. Vamos a iniciar con la primera exposición correspondiente al doctor Salim Saidán, a quien previamente paso a presentar. De Derechos Humanos de la Universidad Javeriana. En su trayectoria docente destaca como catedrático de materias de Derecho Constitucional y Derecho Interamericano en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad Internacional SEC. También ha dictado clases en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de los Hemisferios, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes y en la UDLA. En su trayectoria laboral destaca que fue agente alterno del Estado en procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde realizó prácticas profesionales y se ha desempeñado como funcionario de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y abogado de litigios constitucionales en la Procuraduría General del Estado. Hola, buenas tardes. Disculpen, parece que tuve un problema de conexión. Listo. Buenas tardes, disculpen. Tuve un problema de conexión, estaba presentando a Salim y se salió por aquí el Zoom. Decía, no sé si quienes están presentes, hasta qué parte me quedé, Salim, discúlpame, estos problemas a veces nos pasan. Sí, está un poco entrecortado. Ok, bueno. Estabas mencionando, sí, mi trayectoria docente, mi trayectoria laboral, perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces decía que en el ámbito de su trayectoria laboral, Salim Saidán fue agente alterno del Estado en procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde realizó prácticas profesionales. También se ha desempeñado como funcionario de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y abogado de litigios constitucionales en la Procuraduría General del Estado y subprocurador metropolitano de normatividad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entre sus publicaciones destacan Neoconstitucionalismo, Teoría y Práctica en el Ecuador. También ha sido memorias de debate, ha sido editor de las memorias de debate sobre el caso del Universo entre Allen Berbera, Joffre Campaña y Neoconstitucionalismo entre Ramiro Ávila y Fabián Corral. Publicado también la sistematización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, como ustedes observarán, Salim Saidán pues, es un acreditado constitucionalista que en esta tarde nos acompañará para abordar el tema relacionado con el control constitucional de la reforma a la Constitución. Sin más, le cedo la palabra a nuestro ponente. Estimado Salim, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, o buenas noches ya, con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimado amigo y colega Damián. Felicito la iniciativa de Latin Juris de organizar este tipo de eventos con tan distinguidos colegas, ¿no? Un gusto compartir con Emilio esta jornada y con todos ustedes. Un saludo muy cordial. Por ahí leía que
desde Loja nos acompañan, desde varias ciudades del país, así que un saludo muy cordial a todos ustedes, colegas. Bueno, el tema que me ha solicitado analizar en esta jornada, Damián, es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia. Y si bien la ponencia estará más enfocada en lo que es el control de constitucionalidad, creo que es necesario partir de un tema fundamental en el derecho constitucional, que es la reforma de la Constitución, ¿sí? Y en la reforma de la Constitución, ustedes tienen algo que es muy importante, que es considerar lo siguiente, ¿sí? Carl Smith nos decía que la facultad de reformar la Constitución, atribuida a una formación legal constitucional, decía él textualmente, significa que una o varias regulaciones legal constitucionales pueden ser sustituidas por otras regulaciones legal constitucionales, pero solo bajo el supuesto que queden garantizadas la identidad y la continuidad de la Constitución considerada como un todo. Él decía además que la facultad de reformar la Constitución contiene tan solo la facultad de practicar en las prescripciones legal constitucionales reformas, adiciones, refundiciones, supresiones, etcétera, pero manteniendo la Constitución. Aquí viene lo que Carlos Bernal Pulido consideraba, ¿no? La reforma de la Constitución no tiene que ser confundida con la sustitución de la Constitución. La Corte Constitucional Colombiana es muy reiterativa en este aspecto, ¿no? La Corte Constitucional Colombiana, ¿qué es lo que dice? La sustitución de la Constitución es cuando la vigente se reemplaza por otra, cuando se activa lo que se conoce como el poder constituyente originario de simple organización, ¿sí? Pero no es lo mismo que la reforma de la Constitución, en donde aspectos puntuales, artículos específicos de la Constitución son reemplazados por otros a través de varios mecanismos. Entonces, hay que plantear una primera diferencia entre lo que es la sustitución de la Constitución, ¿sí? Cuando se activa el poder constituyente originario de simple organización, y por otro lado, lo que implica la reforma de la Constitución, ¿sí? Y digo esto también porque ustedes tienen un artículo muy interesante de Humberto Nogueira Alcalá. Tuvo la gentileza, de hecho, de aceptar una invitación académica la anterior semana, compartido con algunos estudiantes del Ecuador, el jurista chileno Humberto Nogueira Alcalá, para mí de los mejores constitucionalistas que existen en América, ¿no? Tienen ustedes a una generación realmente destacada, como es Domingo García Belaúnde en Perú, Néstor Pedro Sagüez en Argentina y justamente Humberto Nogueira Alcalá en Chile. Este jurista chileno, miren lo que dice sobre este tema. Tiene un artículo que les recomiendo revisar. Se llama Poder Constituyente, Reforma de la Constitución y Control Jurisdiccional de Constitucionalidad, ¿sí? Humberto Nogueira Alcalá. Él dice, en la misma línea de Carl Smith, que los límites de la reforma constitucional constituyen impedimentos que se establecen deliberadamente a la revisión de ciertos contenidos asegurados por la Constitución, imposibilitando la reforma o eliminación de dichas instituciones respetando la continuidad constitucional, correspondiendo al órgano de jurisdicción constitucional hacer efectiva la defensa de la Constitución y declarar la invalidez de dicha reforma, ¿sí? Entonces, miren ustedes, partiendo de eso, tenemos que tener mucho cuidado de respetar la continuidad constitucional a la que hace referencia tanto Carl Smith como Humberto Nogueira Alcalá. Es muy importante que al momento de reformar los textos constitucionales no caigamos en rupturas, en discontinuidades desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Si se quiere reemplazar la Constitución, si se quiere sustituir la Constitución, pues perfecto, que se active el poder constituyente originario de simple organización. Pero si solamente se quiere reformar la Constitución, que se enmarque en los límites que tiene el poder constituyente derivado. En eso también quiero ser muy enfático. En el Ecuador, los últimos 4 artículos de la Constitución son los que regulan justamente la reforma de la Constitución. En realidad, es un poco engañoso el título. Debería denominarse, no sé, algo similar a poder constituyente en general, porque ustedes tienen en el último artículo de la Constitución, en el 444,
no un artículo relacionado con la reforma de la Constitución, sino justamente con el poder constituyente originario de simple organización. Entonces, por ahí el error me parece que cometió la Asamblea Constituyente de Montecristi es que en los últimos artículos de la Constitución, si ustedes observan los últimos artículos de la Constitución, se van a dar cuenta de lo siguiente, ¿sí? Les voy a leer esta parte, ¿no? Miren lo que dice la última parte de la Constitución, ¿no? Miren, el artículo 441, 442, 443 y 444 pertenecen al capítulo tercero que se denomina Reforma de la Constitución. Entonces, ahí está un primer error sobre la regulación de la reforma de la Constitución. Ya vamos a abordar el tema del control de constitucionalidad, pero en cuanto a la reforma de la Constitución, es un error incluirle el artículo 444 como reforma de la Constitución. No es reforma el convocar a una asamblea constituyente, el buscar la sustitución de la Constitución vigente por una nueva. Eso no es reforma de la Constitución. Eso es sustituir la Constitución por otra, ¿no? Muchos dirán, no, en realidad es una cuestión semántica nada más. No hay una diferencia sustancial o de fondo, pero en realidad es muy sugerente el título del capítulo o la denominación del capítulo tercero y puede inducir a confusión, ¿sí? Insisto, la sustitución de la Constitución no es lo mismo que la reforma de la Constitución, ¿sí? Obviamente es de mayor grado la sustitución, si se quiere mantener la idea de los cambios constitucionales, pues obviamente un cambio más profundo es sustituir completamente un texto constitucional por uno nuevo. Y eso es activar el poder constituyente originario de simple organización, ¿sí? Yo siempre recordaré las clases de Derecho Constitucional en el pregrado, cuando nos decían que el poder constituyente originario es el poder creador y el poder constituyente derivado es el poder reformador. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa distinción entre lo que puede hacer el poder constituyente originario, que es crear la Constitución, y lo que puede hacer el poder constituyente derivado, que es solamente reformarla. Por eso es que enfatizo en esta distinción. Y miren, una distinción que tampoco se ha abordado mucho, la aborda Rafael Ollarte en su texto de Derecho Constitucional, es el distinguir al poder constituyente originario entre el de simple organización, que insisto, es justamente cuando se sustituye una constitución por otra, la vigente es reemplazada por una nueva, y tienen el otro poder constituyente originario fundacional que se activa por una sola vez, cuando se funda el Estado y viene el acto fundante del Estado, que es la expedición de la Constitución. ¿Sí? Entonces, por ahí creo que es necesario partir para después entender lo que sigue en cuanto al control jurisdiccional de constitucionalidad. ¿Sí? Dicho eso, yo les diría que es importante también hacer otra distinción. Ustedes tienen dos vías o dos mecanismos para reformar la Constitución. La reforma de la Constitución es el género. ¿Y cuáles son las especies? La enmienda y la reforma parcial de la Constitución. ¿Sí? Mucha gente suele confundir lo que es la reforma con la reforma parcial. La reforma es del género, ojo. Y la reforma parcial es un tipo de reforma. ¿Sí? Por esa razón creo que es importante señalar que la enmienda de la Constitución eh, sería un cambio menor, que tendría menor alcance. ¿Por qué razón se dice eso? Porque la enmienda tiene más restricciones, tiene 4 a diferencia de la reforma parcial que solamente tiene 2, ¿sí? Por un lado, la vía de la enmienda es más expedita, la reforma parcial, en cambio, tiene menos restricciones, ¿sí? Pero es más compleja desde el punto de vista procedimental, ¿sí? Y partiendo de eso, tienen ustedes que la enmienda constitucional tiene 4 restricciones, pero tiene 2 mecanismos por los cuales pueden optar dependiendo de los proponentes, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, cuando se activa la propuesta de enmienda desde la ciudadanía o desde el presidente de la República, si la iniciativa es de uno de los dos actores, ¿qué es lo que tenemos? La posibilidad de un referéndum directo, ¿sí? Y obviamente esta vía hace de la enmienda más expedita. Sin duda es más expedita, al menos si se vota
por la propuesta ciudadana o la propuesta presidencial, porque ahí nosotros tenemos un referéndum directo, ¿sí? Es lo que ha pasado en dos ocasiones, en el año 2011 y en el 2018, donde justamente se dieron propuestas de enmienda constitucional, ¿sí? Que finalmente se aprobaron mediante referéndum directo, ¿sí? Luego tienen ustedes, en cambio, la reforma parcial, ¿no? La reforma parcial. Tiene menos restricciones, tiene solamente dos, que por cierto son dos restricciones en común que tienen con la enmienda constitucional, pero esta vía es más compleja desde el punto de vista procedimental. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen primero una aprobación por parte de la Asamblea Nacional, ¿sí? Luego de los dos debates de la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Luego de la Asamblea Nacional, el pueblo tiene que ser consultado para que justamente ratifique lo aprobado por los asambleístas nacionales. Es decir, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un referéndum ratificatorio. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes de la diferencia de la denominación. Por un lado, el referéndum directo de la enmienda y por otro lado, el referéndum ratificatorio de la reforma parcial. ¿Sí? Dicho eso, entonces, hay varias cuestiones a considerar. Yo lo primero que diría es, hay un error tremendo en, en cuanto a la regulación, ¿sí? Pero también en cuanto al desarrollo jurisprudencial. A mí me preocupa mucho que la Corte Constitucional hasta ahora no aclare cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes tienen cuatro restricciones para proponer una enmienda. Entre esas cuatro restricciones está una que ha terminado en una serie de sentidos interpretativos y la Corte, lejos de dar un poco de certeza, dar un poco de claridad sobre este tema, ha abonado en la confusión, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen ustedes entre las restricciones? Que no se puede alterar la estructura fundamental de la Constitución mediante enmienda constitucional. No pueden alterar la estructura fundamental de la Constitución mediante un procedimiento de enmienda. ¿Qué se entiende por estructura fundamental de la Constitución? Es una gran pregunta que no ha sabido responder la Corte Constitucional, ni la anterior ni esta. Yo considero que un reto pendiente que tiene la Corte Constitucional es aclarar la expresión estructura fundamental de la Constitución. ¿Qué se entiende por eso? Inapropiadamente han dicho que estructura fundamental de la Constitución es la estructura fundamental del Estado. Me parece que es un grave error. Otros sectores han dicho que lo que debería decir la Corte es que la estructura fundamental de la Constitución tiene que ver con la parte dogmática. Otros han dicho que tiene que ver con el preámbulo. Hay tantas interpretaciones y la Corte, lejos de ayudar a dar seguridad jurídica, certeza, más bien ha reafirmado el criterio de la anterior Corte en el sentido de que se tiene que equiparar lo que es la estructura fundamental de la Constitución con la estructura fundamental del Estado. Me parece que es inapropiado aquello. ¿Sí? En todo caso, vamos con el control de constitucionalidad. Sí, vamos con el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad en esta materia puntual no solo supone dictaminar la procedencia de la vía o procedimiento, ¿sí? No solo supone la emisión de un dictamen de vía o de procedimiento, sino la revisión del contenido del proyecto, específicamente de las preguntas, ¿sí? Y por eso es que el artículo 99 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿qué es lo que aclara? Las modalidades del control constitucional, ¿sí? Y dice que para las enmiendas, las reformas y cambios constitucionales, ¿sí? Aquí también no se llega a entender muy bien esta tercera categoría de la ley orgánica, esto de enmiendas, reformas y cambios constitucionales. La Corte intervendrá a través de los siguientes mecanismos. Numeral 1, dictamen de procedimiento o de vía. Segundo, sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum. Tercero, sentencia de constitucionalidad de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte realiza un control preventivo, ¿sí? Preventivo y muchos consideran que también es obligatorio de convocatorias a consultas populares, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Que el referéndum es un tipo de consulta. El referéndum es un tipo de consulta, ¿sí? Puede haber
referéndum constitucional, legislativo, aprobatorio, constituyente, pero cualquier referéndum es un tipo de consulta, ¿sí? La consulta es del género, diría yo, y una de las especies es el referéndum. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen ustedes acá? ¿Sí? Que entre los controles de constitucionalidad no solamente está lo que establece el artículo 443 de la Constitución. Si ustedes observan el artículo 443 de la Constitución, ¿qué es lo que señala? Este artículo dice lo siguiente: la Corte calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso, ¿sí? Puede decir, no, señor proponente, ese tema no se puede poner a consideración del pueblo a través de una enmienda, ¿sí? Porque altera la estructura fundamental de la Constitución o altera los elementos constitutivos del Estado, los primeros 9 artículos de la Constitución. Podría decir la Corte aquello cuando dictamine sobre la vía o procedimiento en primer lugar, ¿sí? Pero mucha gente piensa que hasta ahí llega el papel de la Corte y no es así. La Corte Constitucional, ¿qué más tiene que hacer? La Corte Constitucional controla también los considerandos que introducen la pregunta, por ejemplo, y el contenido mismo del proyecto, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, el artículo 104, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 104 o antes, inclusive eh, el artículo, veamos, les voy a confirmar, el artículo 102, 103, 104, ¿sí? Establece algunos parámetros adicionales para realizar el control de constitucionalidad. No solamente se agota en lo que señala el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías, en el sentido de que todo proyecto de enmienda o reforma debe ser enviado a la Corte para que indique cuál de los procedimientos es el aplicable. No se tiene que reducir a eso. No se tiene que reducir a lo que señala el 443 de la Constitución en concordancia con el 100 de la Ley Orgánica de Garantías. Tiene que ir más allá. Y lo que busca justamente el artículo 104 es justamente lograr ese examen mucho más amplio, más profundo de lo que debe ser el control de constitucionalidad en estos temas. ¿Y qué es lo que dice? Que se tiene que aplicar el control constitucional de los considerandos que introducen la pregunta. Y para controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la Corte tiene que verificar algunos requisitos que están justamente enumerados en el artículo 104, ¿sí? Desde la verificación de que no se induzca al elector a la respuesta, ¿sí? Hasta el empleo de un lenguaje valorativamente neutro, ¿sí? Es lo que establece justamente entre los requisitos del artículo 104, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que dice? Lo que dice la Ley Orgánica de Garantías, que el control constitucional del cuestionario está orientado a garantizar la libertad del elector y esa verificación debe estar sujeta a algunos parámetros, ¿sí? Tienen en el artículo 105 4 parámetros en particular, ¿sí? Miren, por ejemplo, algo que es súper importante y un error recurrente de los proponentes, se tiene que formular una sola cuestión por cada pregunta, ¿sí? Una sola cuestión, con una salvedad, salvo que existe una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos, dice el artículo 105, numeral 1. Pero es necesario cumplir con estos parámetros del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías. Aquí viene un aspecto controversial de esta materia, ¿sí? El último inciso de este artículo 105 señala que si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referéndum dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable, ¿sí? Y esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan, ¿no? Que están establecidas en la regulación procesal constitucional. Sin embargo, miren lo que pasó en el año 2011, en el 2017, ¿sí? Ustedes recordarán que justamente se hablaba desde un sector que la consulta de la Concordia, ¿sí? Del año 2011, no contaba con dictamen. En el 2017 se repitió lo mismo. No hay dictamen, por lo tanto, no se puede convocar al pueblo al referéndum porque no existe dictamen. Creo que fue un error hablar de la inexistencia de un dictamen.
no es que no existió un dictamen. El dictamen fue tácitamente favorable. El dictamen fue ficto. Me parece que eso es lo que corresponde respecto a esta situación que se presentó tanto en el 2011 como en el 2017, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que busca, según Rafael Ollarta? Me parece que es interesante su apreciación de qué es lo que se busca finalmente con el dictamen ficto o dictamen favorable. Que los temas políticos no se antepongan ante el respeto de los derechos, particularmente de un derecho de participación que está en el artículo 61, que es el derecho de participación a ser consultados, ¿sí? Por maniobras políticas puede obstruirse el ejercicio del derecho de participación de la gente y justamente no existir un pronunciamiento oportuno por parte de la Corte, ¿sí? ¿Qué es lo que ha dicho la Ley Orgánica de Garantías? Ha establecido una consecuencia legal en caso de que no se pronuncie la Corte en los 20 días. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte a través de reglamento? Ha hecho trampa. Así abiertamente lo digo. ¿Qué es lo que hizo el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte, aprobado por la anterior Corte, ¿no? En realidad no es una responsabilidad atribuible a los actuales jueces, sino en realidad es una herencia que ellos tuvieron. En la anterior corte se creó por iniciativa, yo recuerdo de bueno, o al menos quien le dio forma a esto fue Juan Montaña. Me parece que ahí Juan, con el aprecio que le tengo a Juan, se equivocó. Se equivocó creando esta figura de la impulsión judicial, ¿sí? Y esa famosa figura de la impulsión judicial dio lugar a una serie de abusos por parte de los jueces de la Corte Constitucional que contabilizaban de manera muy particular los plazos que tenían para resolver, para despachar las causas. Decían, mientras no estén en nuestro despacho como jueces, mientras estén en el escritorio de los asesores del juez, no se contabilizan los plazos. Cuando llega a despacho del juez, a partir de ahí se contabilizan los plazos, ¿sí? Eso dio lugar a que justamente, yo recuerdo que era Tatiana Ordeñana, jueza de la anterior Corte Constitucional, justamente alegue eso, ¿no? Diga, sí, en este caso, miren, yo considero que no se han cumplido los 20 días, sí, es cierto, yo me fui a Europa, eh, estuve, pero en realidad fue porque yo todavía tenía tiempo para despachar para realizar el control de constitucionalidad, ¿sí? Y cuando realizó este pedido, el proponente en este caso el presidente de la República, claro, hubo mucha discrepancia con respecto a cómo interpretar esta disposición legal. Si es que permitir la figura de la impulsión judicial para avalar esta curiosa forma de contabilizar el plazo que establecía el artículo 105, último inciso de la ley orgánica, o aplicar la ley, ¿no? Inaplicando el reglamento. Yo creo que podían haber inaplicado el reglamento para dar paso justamente a esos 20 días que establece la ley, ¿sí? En todo caso, ¿qué es lo que muchos sostenían? Que no hubo dictamen en ese caso. Claro que hubo un dictamen ficto, un dictamen tácito, un dictamen favorable por el transcurso del tiempo. Y eso finalmente, para ya ir terminando en razón del tiempo que me han concedido, sí les debo decir que debe ser definitivamente revisado, ¿no? Ese tema eh, debe ser ya definitivamente descartado, la idea de contabilizar de esta manera fraudulenta los plazos en la Corte Constitucional, eh, para que exista un pronunciamiento oportuno de la Corte. Y no confundir, me parece que aquí también hay otra cuestión importante, no confundir lo que es el dictamen debido de procedimiento con lo que implica la revisión de los considerandos y de las preguntas, ¿sí? Para ir cerrando, yo les diría también que en la historia de las enmiendas, de las reformas parciales, ha existido también una sentencia bastante curiosa, ¿no? La sentencia, yo les puedo dar el número, la sentencia 018-18-sin-cc de 1 de agosto de 2018, en el que la anterior Corte Constitucional
Ustedes recordarán en un contexto de evaluación al que estaban siendo sometidos por parte del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, a la Corte Constitucional se le ocurrió desempolvar una demanda de inconstitucionalidad que se había presentado el 21 de diciembre de 2015 por parte del movimiento, de los representantes del movimiento político Unidad Popular, el ex de MPD. ¿Sí? Giovanni Atarihuana presenta esta demanda el 21 de diciembre de 2015. Ojo con esto, el 21 de diciembre de 2015. Resulta que desempolvan esta demanda los mismos jueces, es lo más curioso, el 1 de agosto de 2018, en donde miren lo que resuelven, ¿no? Y esto es lo más pintoresco de esta sentencia, ¿no? Miren ustedes lo que resuelven. En la página 102 de esta sentencia, además de eso es una sentencia bastante extensa, dice en el numeral 1, aceptar las demandas de acción pública de inconstitucionalidad, ¿no? Había acumulado algunas. Negar las otras demandas de acción pública de inconstitucionalidad. Pero en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 436, numerales 1 y 2 de la Constitución, miren lo que resuelve la Corte Constitucional anterior. Cosa curiosa, insisto, yo creo que fue una maniobra política para, para mantenerse en los cargos, para hablar de manera muy, muy sincera, ¿sí? Para que los actores políticos de algún modo valoren esta apertura que tenían los jueces, los anteriores jueces de la Corte Constitucional, de echar abajo las enmiendas constitucionales. Y lo hicieron. Se declara la inconstitucionalidad por la forma de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el 3 de diciembre de 2015. Ustedes recordarán que entre estas enmiendas constitucionales polémicas está justamente la reelección indefinida, ¿no? Se cuestionaba mucho la vía escogida por el bloque legislativo del entonces Alianza País, cuando un tema tan sensible como la reelección indefinida debía ser puesta a consideración del pueblo, ¿sí? El presidente, en lugar de someter a consideración del pueblo a través de una enmienda propuesta por él, en donde se pronuncie el pueblo mediante referéndum directo, optaron por la vía más fácil por el contexto, por la mayoría coyuntural que tenía, ¿no? En ese momento Correa eran ciento y pico de asambleístas de mayoría que podían darse el lujo de aprobar todo. Entre lo que podía aprobar era justamente las enmiendas constitucionales con los 2/3 de integrantes de la Asamblea Nacional. Aprovechando eso, justamente en el 2015 se aprobaron varias enmiendas, entre las que estaba la reelección indefinida. En diciembre de 2015, estos actores políticos de Unidad Popular presentan la demanda de inconstitucionalidad y miren lo que resuelve la Corte. Cosa curiosa, la Corte que dio paso a esa enmienda, que calificó el proyecto de enmienda presentado por Gabriela Rivadeneira en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, ¿sí? Declara la inconstitucionalidad por la forma de las enmiendas a la Constitución de la República, aprobadas por la Asamblea el 3 de diciembre de 2015. Me llamó la atención aquello porque, si bien existe posibilidad de control posterior de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, de acuerdo al artículo 106, numeral 1 en particular, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿sí? Y dice que únicamente pueden ser demandadas por inconstitucionales por vicios de procedimiento ocurridos con posterioridad a la convocatoria respectiva, ¿sí? Ustedes tienen algo que realmente se dejó pasar. Nada que ocurrida con posterioridad a la convocatoria respectiva, pues. Esto, esto realmente tenía que haber sido observado por la propia Corte Constitucional antes de emitir justamente el dictamen de vía o de procedimiento, inclusive, ¿sí? Yo creo que la Corte Constitucional aquí lo que hizo es ampararse en el artículo 106, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías, pero sin interpretar adecuadamente este artículo que faculta efectivamente efectuar un control posterior de enmiendas, reformas y cambios constitucionales, ¿sí? Específicamente cuando existen vicios de procedimiento. ¿Qué vicio de procedimiento existió aquí?
yo no encontré ninguno que haya sido bien sustentado por la anterior Corte Constitucional. Sin embargo, utilizaron justamente esta figura. Ellos mismos aclaran ahí en la sentencia, dicen que el control posterior no puede ser material, así que no están haciendo control del fondo del asunto, sino simplemente por vicios de procedimiento. Nunca explican detalladamente en qué consistió el vicio de procedimiento, ¿sí? Eh, con muchas evasivas esquivan justamente la justificación de este tema y optan por decir que por vicios de procedimiento han sido declaradas inconstitucionales las enmiendas del 2015 que fueron justamente aprobadas gracias a los pronunciamientos de la Corte en aquella época. La misma Corte, 3 años después, eh, da la casualidad de que recién se percata que existen vicios de procedimiento. Después de 3 años después se percata que han existido vicios de procedimiento. Y da más la atención cuando la demanda de inconstitucionalidad de Atarihuana fue presentada en diciembre de 2015. Recién la Corte en el 2018 le da la razón a Tarihuana, cuando tranquilamente podría haber existido un pronunciamiento en el 2016, no sé, más oportuno, ¿no? Eh, Eso es lo que yo les podría mencionar en torno a las enmiendas, las reformas parciales y el control judicial de constitucionalidad. En todo caso, creo que es importante abrir un espacio de diálogo para que ustedes, si tienen algún comentario, alguna pregunta, me las puedan formular. Muchas gracias, Damián, y a todos ustedes, colegas. Muchísimas gracias a ti, Salim. Una cuestión es que, una pregunta, es la fórmula por aquí, permíteme por favor, Néstor Bustillos, veamos, dice, la Constitución boliviana, en su artículo 411, parágrafo segundo, señala que la reforma de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular o por la Asamblea Legislativa mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 presentes de la Asamblea Legislativa y cualquier reforma parcial necesaria de referendo constitucional aprobatorio, tal cual, ¿no? Dice, el 2016 el gobierno llamó al referendo para la reforma parcial de la Constitución sobre el periodo de mandato del presidente y vicepresidente y el resultado fue rechazado la reforma, pero el gobierno insistió en la habilitación por cuarto periodo y el Tribunal Constitucional, mediante resolución 084 del 2017, habilita la repostulación con el argumento que es un derecho humano. La pregunta es, ¿puede estar por encima del constituyente el derecho humano de una persona? Y para evitar esta vulneración a la consulta y a la Constitución, será necesario tener una cláusula de intangibilidad por un determinado periodo. Gracias y saludos desde Bolivia. Bueno, un saludo al colega Néstor Bustillos, que nos acompaña en esta jornada desde Bolivia. Bueno, si ustedes revisan lo que señala justamente nuestro colega, ¿sí? En Bolivia, al parecer, también existen esas dos posibilidades, ¿no? La una que exista iniciativa popular, la otra que sea la Asamblea Legislativa quienes presenten el proyecto de reforma. Yo añadiría ahí una tercera que acá en el Ecuador se aplica, que es la del presidente de la República, ¿no? Una tercera forma de activar el mecanismo de la reforma constitucional, ¿sí? Eh, Ahí señala que es aprobada por 2/3 presentes de la Asamblea Legislativa. Tal vez hay alguna modificación, ¿no? O alguna diferencia, perdón, en relación al Ecuador. Aquí son los 2/3 de los integrantes de la Asamblea quienes aprueban la reforma. Y en el caso puntual que se señala, yo diría que fue muy controversial la habilitación a Evo Morales justamente arguyendo su derecho humano a la postulación indefinida, ¿no? Más o menos inclusive se utilizaban los mismos argumentos que acá, ¿no? Desde el correísmo, se hablaba no es un derecho a la reelección indefinida, sino un derecho a la postulación indefinida. Finalmente el pueblo decidirá si es que digamos, está a favor de la continuidad del gobernante o
si es que resulta favorecido otro de los candidatos. Pero definitivamente yo creo que aquí hay un aspecto que no se ha analizado a profundidad, el derecho a la igualdad. El Estado candidato obviamente no compite en igualdad de condiciones con el resto de candidatos. Tiene una ventaja enorme frente a los demás candidatos. Tiene recursos a su disposición, justamente, y nuestros recursos, ¿no? Con fondos públicos se puede ver favorecido para optar por la reelección. Y eso crea justamente una profunda desigualdad, un profundo desequilibrio al momento de realizar la campaña presidencial. Me parece a mí que ese tema en el debate no fue abordado a profundidad, ni en el Ecuador ni en Bolivia, y sí es un tema importante a considerar, ¿no? Más allá del derecho de una persona, como señalaba muy bien el colega, yo creo que está el derecho de proteger los cimientos de nuestro sistema y forma de gobierno, justamente para que el republicanismo presidencialista que tenemos en nuestras naciones sea fortalecido. Y eso solamente se lograba con la alternancia en el ejercicio del poder. Objetivamente hablando, jurídicamente hablando, en realidad ya no se hablaba de la alternancia en esta constitución, lo que sí pasaba en la anterior constitución. Pues, literalmente, por ejemplo, en el Ecuador, no había exigencia de la alternancia en el artículo 1 de la constitución. Sin embargo, yo creo que más da de si existe o no la palabra alternancia en el texto constitucional, creo que es algo que está muy, muy asociado con el concepto de democracia. La alternancia es fundamental en democracia y creo que sí tenía que ser protegido ese valor. Ahora, hay otra cosa también. Claro, algunos decían, no se afecta a los elementos constitutivos del Estado, porque en los primeros 9 artículos de la Constitución, en ninguno de ellos se habla de la alternancia. Por lo tanto, no hay razón alguna para, decir que no se puede enmendar la Constitución porque se afecta a los elementos constitutivos del Estado. Pero yo creo que el tema de la Corte Constitucional ecuatoriana, al menos, fue hábilmente manejado. Ustedes recordarán que el argumento para aprobar este proyecto de enmienda era justamente que la, la Corte Constitucional justamente estaba protegiendo derechos de participación, ¿sí? Cuando nadie le preguntó si es que la propuesta protegía o no derechos de participación. Simplemente el control constitucional que tenía que realizar la Corte era verificar si no se lo restringe, no si se los protege, ¿sí? Entonces, en este caso fue hábil la maniobra, pero me parece a mí que fue forzada por una razón. El control de constitucionalidad verifica si es que se restringen o no derechos y garantías constitucionales mediante el proyecto de enmienda, más no si es que se protegen o expanden más los derechos constitucionales. Entonces, me parece a mí que fue primero poco democrático y después una impresentable interpretación de lo que son los derechos de participación. Eso es decir, sí, es que se les está dando más opciones a los ciudadanos para que elijan, inclusive con la posibilidad de votar por la continuidad del gobernante. Me parece que fue una interpretación muy forzada que definitivamente no debía ser aprobada por nuestras cortes. Lastimosamente, en el Tribunal Constitucional Boliviano, en la Corte Constitucional Ecuatoriana, se dio paso a esos precedentes que son definitivamente cuestionables. Excelente, estimado Salim. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada con este tema tan interesante, que de hecho el interés fundamental que tenemos en abordar a lo largo de estos días, esto que se ha denominado como una suerte de derecho procesal constitucional orgánico por parte de Ferrer MacGregor, que permite controlar la institucionalidad prevista por la Constitución, es muy útil sobre todo para el ejercicio de los derechos, específicamente de participación. Muchísima gente ha tomado interés, por ejemplo, en plantear reformas a la Constitución a través de consultas populares
y la propia Corte Constitucional ha sacado algunas sentencias en las que va en cierta forma orientando es la distinción entre cada uno de estos caminos y justamente esta relación entre consulta popular y reforma constitucional han sido tratadas el día de ayer y hoy por Esteban Polo y por Salim Saidán, y creemos que son elementos sumamente útiles para poder canalizar estos procedimientos para el ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía. Así que, estimado Salim, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en esta sesión y compartir tus conocimientos y experiencias sobre la materia. Gracias, mi estimado Damián, por la invitación. Gracias también a Latin Juris y les deseo éxito a los colegas que siguen. A Emilio Suárez, un saludo muy cordial. A todos ustedes, veo que más de 200 personas nos han acompañado en la plataforma de Facebook en transmisión en vivo, y acá también algunos colegas se han conectado en la plataforma de Zoom. Así que un saludo cordial. Gracias también a Nelly y Tatiana Quijano, que nos envía una